Esta mañana me da mucho gusto saludar a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte, Marco. Oye, pues evidentemente todo el conflicto alrededor de Irán, el estrecho de Hormuz, la presión sobre los precios del petróleo, que parece que han cedido poquito, pero siguen siendo muy altos. ¿Cómo lo observas de cara a México, evidentemente, y sobre todo en cuanto a la decisión que tomará el Banco de México? Ya la última semana de este mes, el jueves, la anuncian en términos de mantener, recortar, sobre todo porque veníamos viendo pues un banco pues que tiene ganas de recortar, aunque los datos pues no lo están demostrando, porque la inflación además, todavía sin el efecto del conflicto en Irán, pues está la inflación general ya arriba del 4% por poquito y la subyacente 4.5%. Pero bueno, ¿cómo ves todo este fenómeno vinculado al tema de México? Esa es la pregunta que me han estado haciendo los clientes todos estos días y no es una pregunta fácil porque el Banco Central ha venido diciendo en las últimas comunicaciones, incluso en comunicaciones frescas, que tienen la intención de recortar. Y todo esto porque la barra que tienen para continuar con el ciclo de recortes no era muy alta. Ellos se adhieren al hecho de que el choque que tuvieron hace años fue diferente, fue muy fuerte y que lo que querían ver simplemente era que si el ajuste del impuesto del IEPS iba a tener efectos de segundo orden, que los datos de febrero indican que no, a pesar de que hay otras presiones, como el precio de las frutas y verduras, en específico del jitomate y de la papa, que luego caerán, pero el contexto geopolítico pues, hace que se vengan otros riesgos. Hay argumentos que sugieren que México pues, se mueve en otras aguas, en el sentido que el gobierno tiene espacio para amortiguar el choque, el IEPS de las gasolinas, Uh -huh. dado que pues, por mucho tiempo pues, ha estado en 6 pesos, muy por arriba de lo que se cotizaba el precio de la gasolina en Texas, por ejemplo. Entonces, pues tienen espacio de amortiguarlo, el impacto puede ser menor, quizá por ahí se vea nada más en la gasolina bueno, en la premium, no, no Uh sé, -huh. no recuerdo cuál es la bajo o la de alto. Sí, exacto. La premium es la de alto octanaje, la que importamos al 100, ¿no? Y la Exacto, magna es la otra. exacto. Y quizá un poco en el diésel, pero bueno, ahí es una decisión de la Secretaría de Hacienda. Y ahora este Banco Central, esta junta, le ha gustado tomar decisiones muy adelantadas y ya no cambiarlas. Entonces yo lo que le digo a los inversionistas, yo dudo mucho que se vayan a aventar a modificar y no, dado que lo han dicho, ¿no? La Sí. gobernadora, otros miembros que quieren recortar y no recorten, ¿no? O sea, es fácil y el mercado lo entendería, el mismo mercado ya está incluso incorporando la posibilidad de que no se muevan en todo el año. Pero bueno, ellos traen otra idea, quieren evaluar qué es lo que va a suceder y yo creo que pueden recortar si estas cosas se llegan a solucionar en los siguientes, digamos, se llegan a estabilizar, no creo que se solucionen. Digo, el tema es bastante complejo, como tú lo mencionaste, esto del estrecho tiene una dinámica muy compleja. El mismo Trump ya se enroló en una situación muy complicada y los precios del petróleo es probable que sigan elevados por más tiempo. Entonces sí es probable que tenga efectos no solo en el precio del petróleo, sino en otros insumos, ¿no? Entonces va a tener un impacto inflacionario que probablemente pues, va a modificar el panorama de la política monetaria en México más adelante, pero pues hay que ver cómo lo están viendo ellos. Entonces, en primer saque, y así ya en este momento, hoy 16 de marzo, yo creo que sí recortan, pero van a tener que evaluar más adelante. Sí, sobre todo porque hay otros efectos que de repente se han visto menos analizados, o sea, todo el mundo está puesto con los ojos en el barril de petróleo, pero el tema de los fertilizantes no es menor, sobre todo pues porque, digamos, los países del Golfo, particularmente Qatar, por ejemplo,
pues produce muchos insumos para los fertilizantes y le pegas a toda la cadena en un choque no tan distinto a lo que vimos en el caso de Rusia, cuando invadió a Ucrania, obviamente. Y el otro asunto es el helio, que ese también se ha hablado muy poco, pero le puede generar un choque significativo al precio de los semiconductores. Leía que tienen más o menos como 5 semanas. Bueno, si se extiende, digamos, más allá de 2 meses, empieza a tener un choque en los semiconductores que ya de por sí están muy presionados en la parte de inteligencia artificial. Y hay que recordar que en 2021, saliendo de la pandemia, por ahí de mayo, junio, ¿te acuerdas que había falta de abasto de semiconductores para los coches y ahí empezó un primer choque inflacionario? Y entonces como que puede ser múltiple, y habría que considerarlo. ¿Y cómo ves la proyección de crecimiento de México considerando... bueno, la Hacienda está un poco optimista en mi opinión, llegó a decir el secretario que 3%, lo que dice el documento es de 2.3 a 3.8 de crecimiento están estimando, pero pues evidentemente las finanzas públicas en el caso del colchón del IEPS pues las puede presionar en otras partes, ¿no? Porque no es que había tanta holgura. Y eso, ¿cómo lo observas en términos del crecimiento y lo que pueda presionar a las finanzas públicas mexicanas? Incluso con acciones de calificación depende cómo evolucione eso. La pregunta sigue siendo el tema de la inversión, ¿no? La inversión pública no va a crecer, eh, viene plana respecto a 2025. No va a ser un arrastre como lo fue en 2025, pero pues traen esta idea de que vienen proyectos con el sector privado. Lo que entiendo es que no están los incentivos completos para que el sector privado se vuelque e invierta en todos estos proyectos. Probablemente sea muy marginal. Yo creo que si hay una sorpresa en el crecimiento, tendrá que ser por el vía del sector externo. Todo este tema de las exportaciones y el optimismo que se derive de que sí haya una buena revisión del TEMEC, que no sea una renegociación y esto se resuelva rápido, y ahí regrese la inversión en la manufactura. Yo no lo veo por el lado de los planes que tenga el gobierno, porque creo que tienen ahí varias complicaciones. A lo mejor hay algo, pero yo lo veo muy marginal. Y el otro, pues puede ser por el lado de la demanda por estas actividades que vienen con la Copa del Mundo, ¿no? Pero pues está vinculado también eh, con sistemas de seguridad y que también venga organizado, etcétera, ¿no? Yo traigo 1.7 y está presionado a la baja con el dato de enero que fue de la producción industrial, Ujú. que pues, fue bastante malo, pero bueno, vamos a ver cómo vienen los servicios. De entrada, enero me sale negativo 0.3. Vamos a ver si vienen mejor los servicios y por lo menos viene un crecimiento más magro, pero el trimestre yo traigo 0.4, que es una desaceleración con respecto al buen desempeño que tuvo en el cuarto trimestre, pero la mejoría la tendríamos que ver entre mayo y julio, que son los meses donde supuestamente tendríamos que ver el resultado de todo esto. Y como dices, la inversión que pues estará muy vinculada. Hoy comienza la primera ronda de revisión, renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Digamos, las señales no se ven mal, ha habido acuerdos de minerales críticos, etcétera. O sea, parece que Estados Unidos es pragmático. Pero por el otro lado, el fin de semana Donald Trump se lanza fuerte otra vez, políticamente hablando, en materia de seguridad. Y eso pues siempre es un componente volátil. Y lo pienso en términos de alguien que está tomando decisiones de inversión, pues sí tienes que considerar esa parte, ¿no? Que puede ser coyuntural, pero si tarda un poco más, se ralentiza por alguna posición en el tema de seguridad, pues sí te cambia el perfil de la inversión, y con Trump pues es complicado realmente tener niveles de certezas, aunque sí creo que pues el dato del comercio de Estados Unidos en enero muestra que México se sigue consolidando por mucho como su principal mercado de exportación, y ese no es un tema menor porque tiene una expresión política. Marco, debo hacer un corte y te pediría la bondad de tu tiempo para platicar más de esta parte y obviamente de Estados Unidos, que tanto refleja y repercute en México, y lo platicamos un poco más si te parece.
Esta Claro que sí. mañana está con nosotros Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investment. Vamos y regresamos aquí en Imagen Empresarial. Marco, bueno, hablábamos de la inversión que es clave. Creo que más allá de lo que impulsa el gobierno de México, que no es menor, digamos, la incertidumbre que en su momento causó la reforma del Poder Judicial, etcétera, como marco ahí de referencia el tema fiscal, pero sobre todo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá y la posibilidad de que lleguemos a buen puerto en la revisión, porque hay elementos ahí de cierta volatilidad política, los comentarios de Trump vinculados al tema de la seguridad, si llegase a haber alguna acción unilateral de Estados Unidos en México, pues eso evidentemente sería una sacudida, digamos, yo creo que desde los 80s, con el tema del asesinato de Kiki Camarena, pues no recuerdo alguna estación que pudiera llevarnos a un escenario así, pero todo está en escenarios y luego México como que exacerba la posición, pues con el expresidente López Obrador haciendo un llamado a que apoyen a Cuba y Claudia Sheinbaum respaldándolo, y entonces en ese escenario pues no está fácil el tema de la confianza privada, ¿no? A la hora de la inversión, aunque estructuralmente pues estamos cada vez más integrados con Estados Unidos. Sí, yo creo que todavía falta ver cómo el gobierno intenta llevar bien esta relación. Está claro que quieren jugar todavía desde un punto de vista la relación con Cuba de manera amigable, por ponerlo desde un punto de vista, y satisfacer las demandas de Estados Unidos en temas de seguridad. eh, y mantener lo más alejado posible la posibilidad de una cooperación directa de las autoridades dentro del territorio mexicano, ¿no? Por ahí yo leí una nota donde Trump estaba inclusive considerando entrar de manera clandestina, que yo creo que sería la situación eh, más de mayor estrés, porque yo no sé cómo reaccionaría el gobierno de México, ¿no? Esperemos que no sea el caso y que más bien pues, que el gobierno siga entregando resultados, aunque sea de manera gradual, pero que mantenga a los halcones de allá un poco tranquilos, ¿no? Pero de eso dependerá que estas negociaciones comerciales lleguen a buen puerto, que parece que es el caso, ¿no? Y que todo este ruido, por ejemplo, estas declaraciones que tuvimos el fin de semana del expresidente López Obrador, sean solamente pues un poco de ruido, ¿no? Y nada sustantivo. Sí. ¿Cómo estás viendo Estados Unidos en términos, bueno, pues está el Fed, va a cambiar de estafeta, están muy presionados obviamente igual que todo el mundo por los precios de los energéticos y revisaron el viernes el crecimiento a la baja. ¿Cómo ves a la Unión Americana? Bueno, está en una situación ya complicada porque el viernes, con todo lo que estuvimos viendo de volatilidad en el precio del petróleo, ya el mercado está asumiendo que probablemente no hagan ningún ajuste en la tasa de interés. Obviamente esto puede modificarse como evolucione este precio. El mercado laboral continúa mostrando bastante estabilidad. La inflación eh, está dando tintes también de cierta moderación, pero tampoco nada que implique que estén listos para modificar alguna política. Entonces, yo creo que estamos en una situación donde si no tenemos un choque más profundo por el lado petrolero, van a seguir cautelosos y por más que presione el presidente Trump a que recorten, que inclusive es un llamado muy fuera de lugar a que recorten de manera extemporánea, yo no veo, incluso con el nuevo eh, Sherman, que puedan hacer algo a menos de que efectivamente tengamos una desaceleración mucho más rápida en la que tiene contemplada por lo que platicamos, ¿no? Que hay una parte de la economía americana que está teniendo un comportamiento bastante acelerado por todas estas inversiones que estamos viendo, este optimismo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero pues sí, hay un riesgo con todo lo que está pasando que pueda desacelerarse más rápido. Pues yo creo que estamos en esas, ¿no? No hay ningún signo de que tenga una debilidad más profunda y pues la Fed pues más bien está ahora con un riesgo de que la inflación se desborde por un choque petrolero.
Claro, y justo este mes pues se va a reunir Trump con Xi Jinping, creo que eso va a ser relevante en términos de si llegara a haber un desencuentro, que ojalá que no, se complicaría todavía más la situación, ¿no? El tema con Trump es que de repente no es fácil pronosticarlo, o sea, es decir, si, pensando en el 1 de enero de 2026, quizás sí se podía anticipar que habría alguna situación vinculada a Venezuela, pero no creo que nadie hubiera proyectado con un grado de seguridad de más del 50% que iba a haber una acción en Irán de la magnitud de la que hemos visto, ¿no? Y ese es el tema con él. O sea que, pues puede ser con Xi Jinping, uno pensaría que va a tener un entendimiento, tiene poco margen de maniobra, ambos países. Sin embargo, pues quién sabe, ¿no? O sea, no podríamos estar 100% seguros. Sí, yo creo que ahí lo que podemos adelantar es en qué situación se encuentra su popularidad y si eso va a tener alguna implicación para ello, porque yo creo que todo el cálculo que está haciendo en todos esos temas pues están en la mira de las elecciones intermedias y qué tanto le va a impactar en eso, ¿no? Yo creo que ya llegamos a ese punto donde Trump todo el cálculo que está haciendo es para que asegurar que los republicanos tengan la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese va a ser la parte que explique, ¿no? Si puede ganar algo siendo más o menos agresivo con eso, pues lo va a hacer. Creo que es lo mejor que podemos apostarle. Exacto, totalmente. Una última pregunta, Marco. ¿Cómo está Brasil? O sea, ¿cómo están viviendo todo esto? Porque supongo que el choque de los fertilizantes no es menor. La situación con China me parecería que está estable. Vienen elecciones. ¿Cómo está Brasil, la economía más grande de América Latina? Pues esta semana hay decisión de política monetaria y la inflación está en 3,8, ya muy cerca de lo que el Banco Central tiene como su objetivo, que es 3,50 este año, si mal no recuerdo. Todo el mundo esperaba, o espera, yo todavía espero que recorten 50 puntos base, la tasa está en 15%, que es Wow. muy elevada. Sí, Eh, pero pues el choque ha espantado a algunos, ¿no? Y la economía no está mal, ¿no? Si tú quitas el agro, el sector servicio está creciendo de 1,7, casi 2%, que no es malo. sí. Entonces, tampoco es que se esté desbordando, o sea, que se esté desacelerando. Yo creo que es probable que recorten y manden una señal de cautela, pero como es año electoral, ahí tienen otra vez la disyuntiva si esto vuelve a ser 2022 y los alimentos suben y entonces ahí pues es una situación complicada para Lula, que su popularidad está cayendo, ¿no? Yo creo que todo esto le está impactando negativamente. También Trump está presionando al gobierno de Lula, quiere declarar a los dos grupos más importantes de narcotráfico en Brasil como grupos terroristas, que es el Ajá. PCC y el otro es el Comando Rojo, que eso le puede impactar negativamente porque se le vincula que los protege, ¿no? También en Sí. eso, digo, no hay nada comprobado, pero es lo que el Vox Populi habla. Y también hay un escándalo, no sé si has leído en la prensa, pero hay un banco aquí que se llama Banco Master, estuvo haciendo operaciones fraudulentas y están con estados de resultados inflados, operaciones infladas. Y el caso no es que termine con eso, sino que están involucrados algunos políticos del centro y del PT, e incluso jueces, y bueno, es un escándalo bastante mayúsculo que también le puede impactar y puede impactar las elecciones. Entonces, hay también la posibilidad de que la derecha pueda aprovechar eso y haya un cambio de régimen, aunque todavía las encuestas indican que está muy peleado entre Lula y el hijo de Bolsonaro, Dulce. que es el otro candidato. ¿Cuándo es la elección? La primera vuelta es en octubre 18, si mal no Ah, recuerdo, y luego la segunda vuelta es en noviembre. bien. Pues Marco, como siempre, un gusto hablar contigo. Hemos recorrido una buena parte de la situación y seguramente va a estar más movido, así que gracias como siempre. No, encantado de platicar contigo, Rodrigo.
Ahí escuchamos a Marco Oviedo, el estratega para América Latina de XP Investment.